Hola, hola, hola. Hola, feliz domingo. Feliz domingo para ti. Yo soy Lali. Yo soy Jenny. Bueno, domingo para quien nos esté escuchando los domingos a las 11 cuando salen estos capítulos, pero como estamos en las plataformas digitales, YouTube o YouTube Music, usted puede escucharnos cualquier día de la semana, cualquier momento del día, cuando mejor le sea. Así que en el momento que nos esté escuchando, también queremos que sea feliz. Y hay una cosa que yo creo que hace rato que no lo recordamos, que está la opción de que esto se puede escuchar en modo podcast y no tiene que estar como que abierto en YouTube. Porque eso por lo menos a mí me viene súper bien, porque muchas veces cuando escucho cosas de YouTube específicamente, si sobre todo si es este tipo de formato, que es más de escuchar lo que están hablando que mirar una información visual, es mucho más cómodo ponerlo así, porque por ejemplo en la calle me cuesta más si no tiene la opción. Así que revísalo, que es una opción, lo puedes pasar a modo podcast y no tienes que estar con la pantalla ahí abierta. Puedes tener el dispositivo apagado, o sea, no lo tienes que tener con la aplicación abierta, pero puedes buscarnos en YouTube Music y escucharlo como podcast. Dime más y nosotros también te diremos más. Pero te diremos siendo empáticas. Sí, te diremos más con empatía, porque el tema que vamos a tocar hoy es un tema bueno, hemos hablado de esto, yo creo que en alguna ocasión, no sé ahora mismo si con el micro abierto o cerrado, pero hemos hablado de la empatía de las personas que no tienen pelos en la lengua y que se sienten orgullosas de no tener pelos en la lengua. Y entonces surge la pregunta de si hay o no hay que tener pelos en la lengua. Y partimos de la frase que la sinceridad sin empatía es crueldad. Sí, hasta qué punto, o sea, ser honesto y dar tu opinión todo el tiempo a todo el mundo, parte de la necesidad de ayudar o parte de la necesidad de ser cruel y minimizar al otro. Nosotros tuvimos un capítulo en el que hablamos, yo creo que es el capítulo más largo que tenemos probablemente hasta ahora, en el que hablábamos de las verdades duras de aceptar o de entender. Y yo creo que increíblemente sobrevoló, pero no aterrizó el tema de la sinceridad. Que esta es otra cosa que como mismo nos enseñan que se esfuerza tiene éxito, y no es cierto, no Sí, siempre, no basta solamente con esforzarte. También hay un momento de la vida temprana en la que nos dicen que hay que decir la verdad. Y pasa lo mismo con el esfuerzo. No es que te dejes de esforzar, pero no te garantiza el éxito. Y no es que tengas que mentir, pero no puedes, sobre la base de la sinceridad, quemar ciudades. Porque número uno, la empatía es lo que nos diferencia dentro de los seres humanos. Hay muchas cosas que nos diferencian dentro del reino animal a nosotros los seres humanos, pero luego dentro de los seres humanos lo que nos diferencia es la capacidad de empatía. claro, la reflexión que hacemos aquí es de qué base parte tu opinión. Desde que tú eres una persona que eres sincera y cuando te lo piden o cuando lo crees oportuno, das tu opinión para ayudar a solucionar un conflicto, dar una claridad sobre algún tema, o cuando tú lo haces porque disfrutas el ver a alguien destruido con tu opinión, o cuando tu opinión parte de maltratar, de querer hacer sentir mal al otro, que puedes estar diciendo la verdad. O sea, personas se me ocurren ahora, estas típicas que te comentan todo el tiempo sobre tu cuerpo, que es algo que se critica mucho en la actualidad, porque es verdad que tú no conoces hasta qué punto los complejos de una persona le puedan afectar y llegas tú y de momento le dices a alguien que gorda estás. Es cierto que esa persona está gorda. Tú no tienes que decirle que está flaca. Tú simplemente te tienes que callar tu opinión. ¿Por qué? Porque la persona, una, no te la pidió y otra, tú no sabes cómo la puedas recibir. Y sobre todo, desde qué lugar tú lo estás haciendo. Desde, hombre, se lo estoy diciendo porque de verdad que me impresiona, me sorprende. O se lo voy a decir para que sepa que es una gorda, para que sufra, para demostrarle de que se ve mal. O sea, cuando tu opinión sincera, sin pelos en la lengua, busca ayudar y cuando busca maltratar a la otra persona. Sí, y es que dentro de las opiniones que damos, probablemente hay un rango muy amplio de motivaciones. Probablemente no estás como 100%, no te levantas diciendo qué cosas puedo decir hoy para arruinarle la vida a la gente.
Pero el hecho de que lo que estás diciendo le pueda arruinar el día a una persona no es un freno para que lo hagas. Y eso es un tema que hay que revisarse. Yo, que probablemente durante muchos años era lo contrario, no quería decir nunca nada porque siempre estaba sobrepensando en qué tanto daño podían hacer las cosas que decía, he aprendido a acercarme un poco más a la sinceridad, pero bueno, también, sobre todo, mientras más te importa la persona con la que estás hablando, pues más te permite ser sincero si lo que estás buscando es que sean críticas constructivas. A día de hoy, la verdad es que cuando la persona no me interesa, soy capaz hasta de mentir. Ay, me queda bien este vestido, precioso. Porque decir que no te puede costar una conversación muy larga que no quieres tener. Pero, pero sí, yo creo que en mi caso en particular, a lo mejor incluso a niveles exagerados, la empatía media mucho. Porque siempre estoy como en un proceso muy rápido, unas condiciones neuronales muy rápidas. Estoy pensando a mí me gustaría que me dijeran esto. ¿Cómo me sentiría yo si me hicieran esto? Y es lo que yo creo que despierta mi mayor miseria humana con estas personas que van por la vida de sinceros, ¿no? Que es que no aguantan una discusión por teléfono. Sí. No sé tu experiencia, pero las personas que yo conozco, los famosos, es que yo no tengo pelos en la lengua, tienen la piel muy fina. Y cualquier cosa que les puedas decir, se lo toman personal, se lo toman como un ataque, te devuelven el ataque, aunque no lo hayas hecho con esa A intención. ver, es que muchas veces estamos viendo gente que está proyectando inseguridades en los demás. O sea, es como lo típico de te doy primero para que tú no me des o te hago el chiste para que tú no te burles de mí. Lo mismo, muchas veces estas personas inconscientemente disfrazan su brutal honestidad con complejos propios y entonces prefiero llegar y hablar de tu cuerpo, hablar de tu problema, hablar de tus inseguridades para que no se noten las mías y para sentirme un poco mejor yo. Porque yo sí conozco, lo he dicho en otros capítulos, yo crecí siendo muy delgada. Delgada al punto de que a veces parecía que estaba enferma cuando no lo estaba. Y había personas que conozco de toda la vida, las sigo conociendo, que han tenido siempre problemas de sobrepeso, que comentaban sobre mi delgadez de una manera cruel. Y en ese momento yo no hacía la reflexión porque era una adolescente, era una niña, pero ya luego después que crecí, viendo lo que sufren estas personas con el tema de su sobrepeso, entendí que lo que estaban haciendo era proyectar. O sea, me querían hacer sentir mal a mí, pero una cosa que además casi siempre el peso no tiene que ver con una decisión personal de la persona. O sea, hay veces que una persona está muy delgada, aunque coma, aunque lo que sea, por un tema de constitución, por genética, y lo Por contrario, parásitos. sí, o porque tú no sabes. Y estas personas que están luchando, pero por el contrario, lo que están viendo en ti es, yo quisiera bajar de peso como tú, no puedo, y lo que voy a hacer es atacarte. Y desde sus propias inseguridades, con su peso y con su lucha, lo están proyectando en ti y te hacen sentir mal a ti para ellos sentirse un poco mejor. Ahora que ya dejaste el tema del peso atrás, creo, ¿no? ¿Hay algún tema así como que a ti te molesta particularmente que la gente tenga la osadía de comentarte? A ver, tendría que pensar. Ese era uno, porque además fue durante mucho tiempo en mi vida. Y también, claro, volvemos, cuando ya uno pasa cierta edad, que gana seguridad en sí misma y te das cuenta de que hay otras cosas que son mucho más importantes en tu vida y otras te dejan de importar. Pero a mí siempre también me ha preocupado cosas con la familia. O sea, la gente que viene y te comenta así sin nada que ver sobre las relaciones que tú puedas tener con tu pareja o con tu madre o con... Eso siempre me ha causado también... me sale la palabra en inglés. Incomodidad. Iba a decir discomfort. Me ha causado incomodidad porque... ¿Qué sabes tú? Tú no me conoces, o sea, incluso conociéndome, nadie conoce tanto la vida de nadie, tú no Sí. sabes lo que está pensando o pasando la otra persona en las 24 horas del día, y que tú vengas y me digas a ti tu mamá esto, o no, porque tu marido lo otro, siempre me ha causado también incomodidad. A modo general, el resto de las cosas no me dan igual, y también depende de la persona que venga. Sí. Pero me pasa poco, o sea, puntualmente sé el tema del peso, porque sí, la gente, y sobre todo en Cuba, que en Cuba creo que la cultura latinoamericana en sí, o sea, prepondera el tener curvas en las Sí. mujeres, ¿no?
Y yo era extremadamente delgada y aunque todo estuviera bien con mi salud, la gente siempre, pero ¿por qué tú eres tan flaquita? ¿Pero qué flaquita tú eres? Y tú no comes, y yo diciendo, me molestaba porque además era para mí un problema de complejo y de que yo tomaba medicamentos, e intentaba comer lo más que podía y sin embargo no engordaba. Ya está, mi constitución era así. Y después incluso hoy por hoy yo tampoco soy corta, soy una persona delgada. Cogí peso a partir de una edad, no sé ni cómo, y dejé de recibir estos comentarios, pero entendí que la gente puede ser muy cruel, pero sobre todo eso, desde sus propios complejos, porque sé que mucha gente que me lo decía estaba luchando entonces por lo contrario, Sí. por bajar de peso. Sí. Y entonces, bueno, cada quien a veces disfraza de sinceridad y no, porque yo sí digo la verdad, pero lo que estás es realmente proyectando y un poco sacándote mierdas del corazón. Porque la persona que está bien consigo misma no siente la necesidad de arrojarle nada en la cara a nadie. Sí. Si tú estás tranquila, si tú estás bien, incluso mirando, uy, pero esta que mal se peinó hoy, que mal se vistió, o que mal está llevando su vida, a ti realmente no te interesa. O sea, esa persona tiene su lucha. Si tú a lo mejor puedes aportar, quizás lo que dices, en la forma en que lo dices también es importante, porque hay veces que el acercamiento a tratar un tema tiene más que ver con cómo lo enfocas que de lo que estás diciendo. Puedes hablar de las cosas más incómodas y decirle las verdades más incómodas a alguien de una manera un poco más empática y asertiva, que es lo que estamos diciendo, y hablarlo igual. Si mi preocupación es genuina, oye, tú estás bien, porque te estoy notando, no sé, veo que el peso tuyo ha cambiado, tú te sientes bien, has ido al médico, estás bien así, porque tú nunca sabes si la persona simplemente le gusta estar así. Hay personas que están sufriendo enfermedades, pero hay personas que simplemente están constantemente preocupadas y quieren verse de una determinada forma. Lo mismo con el pelo, con la piel, con todo. Digo lo físico porque es lo que se nota a primera vista. Sí. Porque muchas veces no sabemos lo que está sufriendo la persona en otros aspectos internamente. Y luego está esta gente que entiende que tiene el derecho de, porque te conoce y es tu amiga, meterse en tus relaciones ya íntimas. Opinar sobre tu pareja, opinar sobre tu familia, sin que tú se lo hayas pedido. Y lo hace desde, es que como tú eres mi amiga, yo te lo tengo que decir. No, tú no tienes que decirle eso a nadie. Sí. No es tu problema cómo ella se lleva con el marido, si el marido le está pegando los tarros o los cuernos, si la madre no la quiere o no, eso no es problema tuyo. Si la persona no ha venido a buscar tu opinión, que trata de que te crezcan los pelos en la lengua. Sí. Para que se te enreden en los dientes y no hables las cosas que no tienes que hablar. Sí, el filtro, es que el filtro entre cerebro y lengua tiene que existir porque si no se escapa de más. Luego hay personas que es verdad que les cuesta y a lo mejor se dan cuenta y reaccionan, pero aquí estamos hablando de la persona que a propósito te hace los comentarios buscando eso, herirte, y lo disfraza o lo justifica con que es que yo no tengo pelos en la lengua, es que yo soy muy, muy sincero. Sí, es motivo de orgullo número uno, y lo otro de molestia cuando alguien se lo señala. Y entonces es como se ofende, la ofendidita, el ofendidito de, bueno, pero es que yo lo estoy diciendo por tu bien, por el bien que no te pedí, por ese bien me lo estás diciendo. Y también desde el otro lado tenemos que saber reconocer, identificar a estas personas y un poco pues poner nuestros límites. Porque también a veces le permitimos a los demás que influyan en nuestras vidas de maneras negativas por no ponerle límites, por no decirle, a mí no me digas más eso. Sí. Y no tiene que ser ni que le digas que te molesta, yo no quiero hablar de eso, a mí de ese tema no me hables más. Cuando tú me veas, no me hables de mi peso corporal. Cuando, mira, yo de la ropa, a mí no me gusta hablar de eso, no me comentes. Los problemas con mi familia son mis problemas. Entonces, uno a veces no pone estos límites y sigue tolerando estos comportamientos en personas que uno las tiene de cerca. No siempre es un vecino o un amigo. A veces tu madre, a veces tu padre, a veces tu hermana, a veces tu misma pareja. Esto en inglés se llama gaslighting, es la cosa de que te estoy diciendo las cosas pero por minimizarte, no por ayudarte ni por la crítica constructiva, sino para hacer que tú te sientas mal. Ah, ¿eso es gaslighting? Sí. Ah, yo pensaba que gaslighting era como que te pierdo un poco, o sea, te doy pistas falsas para... No, nada que ver.
Nada que ver, el gaslighting es darte esos rafagazos de opiniones es que con lo bonita que tú eres y que a ti nadie te quiera, de verdad, yo no sé qué tú has hecho con tu vida. Sí, ese carácter tienes que mejorarlo porque con lo bonito que eres te vas a quedar sola. Ajá, ese es gaslighting. Lo hacen mucho, por ejemplo, para que te hagan gaslighting tienen que ser personas que tengan un vínculo contigo emocional importante, porque si no, simplemente es la opinión de alguien que a ti no te importa. Pasa mucho con las madres, sobre todo las madres, que son las que más están con el tema de la crianza. Yo leí no hace mucho, o sea, estaban hablando de esto en algún sitio y ponían el ejemplo para que se entendiera de la película esta que es de... Ay, ahora mira, se me olvidó el nombre de la película, que es es una película de dibujos animados, pero es que es ambientada en una familia que todas tenían poderes, de México, la de We Don't Talk About Bruno. Ah, sí, Encanto. Entonces decían que la abuela de la familia le hacía gaslighting a la nieta. Sí. Que siempre le estaba diciendo y que tú no tienes... Ese era un ejemplo que estaban poniendo no recuerdo si era un podcast o fue algo que leí, que era como para ejemplificar la conducta de gaslighting de la abuela a la nieta. Y bueno, volviendo al tema, hay que saber identificar cuando estamos recibiendo esta sinceridad cruel de parte de unas personas y se lo estamos permitiendo. Porque decirle a la persona que nos está escuchando que no tiene que ser sincera todo el tiempo si va a dañar a alguien, yo pienso que ya quien no lo quiere hacer no lo hace, o sea, lo tiene identificado. Uh-huh. Y la persona que lo hace con gusto y para regodearse en esa mala característica que tiene como persona, yo pienso que es una decisión muy de su parte cambiarlo. O sea, a lo mejor va a tener que, más que un capítulo de podcast, va a tener que ir a terapia para analizar sus errores interiores. Pero sí identificar cuándo nosotros somos el objetivo de esas personas. Sí, exacto. Y yo creo que es lo que tú dices. Realmente si nos está escuchando una de estas personas que dice que no tienes pelos en la lengua, saludos, pero sabemos que es muy difícil que este momento que estamos teniendo tú y yo aquí sea un acto de súper conciencia para alguien más. Lo más probable es que ya este podcast es una mierda. Sí, qué capítulo tan aburrido, no entiendo de lo que están hablando. Pero un objetivo muchísimo más real, muchísimo más práctico y que sería como lo ideal es como ponernos un poco en la piel de esas personas, porque yo he sido muchas veces objetivo de eso. Para mí, yo siempre lo pongo de la siguiente manera: la sinceridad de la gente es un lujo que yo le estoy permitiendo. Sobre todo compañeros de trabajo es donde más he tenido esta situación, porque mi entorno familiar, mi familia para bien o para mal es muy pequeñita y con sus luces y sus sombras no he tenido este problema. Y bueno, amistades para mí es muy fácil contar con. Cuando me encuentro con una persona que es de este tipo, que entra en el sector de las amistades, o bien pongo ese límite porque la amistad es una relación que es totalmente voluntaria por parte de las dos personas, entonces no estoy obligada yo a tener esa relación de amistad. Por tanto, o pongo el límite, la persona me lo compra y continúa la relación, o no lo pongo y simplemente me alejo de esa persona. Pero en los entornos laborales es donde yo más me he encontrado esta situación, porque bueno, en un entorno laboral no te vas a ir de un trabajo porque una persona sea extremadamente sincera, y no se va a ir esa persona porque tú te quejas con tu jefe de es que es muy sincera, no lo soporto. No, y es complicado en la relación laboral lidiar, o sea, poner como digo yo, el límite, porque ¿cuál sería la alternativa? No me hables nunca más. Y también puede haber una jerarquía, entonces cuando hay una jerarquía es mucho más difícil revelarse, bueno, depende de muchos factores. Pero para yo poder exponer esto en el momento en el que decido hacerlo, que casi siempre intento que en algún momento esto salga, lo que hago es decir eso, es que tu sinceridad es un lujo que yo te estoy permitiendo. Porque claro, tú puedes ir por la vida dando esos golpes sin que tenga consecuencias, porque yo me callo, porque yo me aguanto, porque yo me lo trago, porque no me gustó lo que me dijiste, pero bueno, te voy a dejar que lo digas, porque al final, ¿qué voy a hacer? ¿Entrar en ese conflicto contigo? Pues sí, porque de nuevo, la mayoría de estas personas tienen la piel muy fina, y ponerlos frente al espejo en una dosis de su propia medicina ayuda mucho a que se den cuenta. Y si no se van a dar cuenta de que su sinceridad es un problema, entonces en su mente tú puedes entrar en una persona, bueno, a fulano no se le puede decir nada porque enseguida se lo toma mal. Me parece estupendo. No me digas nada. Si mi objetivo es que no me digas nada, que la tarea falle con éxito, que llegue por la vía que sea, pero que se cumpla. Entonces, para esas personas que nos están escuchando y en lugar de sentirse los que son extremadamente sinceros, se sienten los que son el objetivo del ataque de la dictadura de la sinceridad,
pues sí, poner ese límite es importante, entre otras cosas, porque al final la persona que puede o no tener la capacidad de terminar esa relación disfuncional eres tú. Sí. Y yo pienso también, me reitero, creo que ya lo mencioné, o sea, estas personas que tienen este tipo de conducta, yo creo que la mayoría del tiempo lo están haciendo consciente, o sea, ellos saben, Sí. han desarrollado esta coraza y lo disfrutan o por lo menos han encontrado en este comportamiento una forma de protegerse ellos mismos de sus propios, porque es muy también difícil con una persona que supuestamente todo el tiempo te dice la verdad, su sinceridad, encontrar ese punto en el que tú puedas llegar a decirle algo a ellos. ¿Vale? Porque se disfrazan también de soy un ser superior, mi opinión es siempre más importante que la tuya, porque como yo tengo la verdad y la verdad es la que yo siempre digo, no hay cabida para que tú me refutes esta verdad. Y sobre todo son conductas que se prolongan en el tiempo, o sea, ellos van a tener esta actitud con personas con las que tengan un contacto continuo. Sí. No creo que le van a decir nada a la persona que vieron una vez dependiente en una tienda a la que fueron a comprarse un pantalón. O sea, esta actitud la tienen con personas con las que tienen una relación continua, ya sean amigos, ya sean familiares, y en las que ellos se han posicionado en él es el ser que tiene la verdad absoluta y ay, viene fulano que si fulano se entera lo que te va a decir. Incluso a veces muchas personas quizás tomen a este tipo de gente como el faro y guía de su vida, o sea, porque entiende que si yo confío en que tú eres una persona que todo el tiempo me vas a decir a mí la verdad, tú para mí eres a quien yo voy a acudir quizás para hablar de la resolución de un conflicto, de un tema, y yo me estoy hiriendo con lo que tú me estás diciendo, pero yo tomo en valor tu opinión porque tú no me vas a mentir, me vas a decir la verdad. No, pero yo creo que hay una gran diferencia entre los sincericidas estos y los y las personas que te valoran lo suficiente como para decirte la verdad. Por ejemplo, me acuerdo muchísimo que en el primer capítulo del podcast, cuando estuvimos hablando de por qué estábamos haciendo esto, hablamos de por qué valorábamos la opinión mutua de las otras. Y yo sé que tú eres una persona que cuando yo te pregunto a ti algo, tú me vas a decir la verdad. Pero también sé que si esa verdad es incómoda, tú esperas a que yo te la pregunte. Y probablemente tendrás un montón de opiniones sobre un montón de cosas que nunca me has dicho porque a mí no se me ocurrió preguntártelo o lo que sea. Pero tienes la prudencia de esperar a que esto salga o a que para mí sea un conflicto. Porque yo también puedo tener algunas cosas que si no me generan conflicto a mí y no te generan conflicto a ti, pues nada. Sí, pero a lo Puedo ir por mejor la vida con eso. tú tienes una personalidad y un criterio lo suficientemente fuerte como para poner el límite en el momento en que a lo mejor yo no soy de ese tipo de personas totalmente. En el momento en que yo te diga verdades crueles que tú no me has pedido o que yo te las esté diciendo para disfrutar de la incomodidad que tú puedas sentir, que no es el caso. Yo te hablo de esta gente que también toman como objetivo a personas que están en una situación débil o en un momento vulnerable en su vida o en sus relaciones, como mismo tú decías, puede ser un compañero de trabajo que tenga una jerarquía sobre ti y que constantemente esté usando eso porque sabe que tú no le vas a refutar. O me baso en el miembro de la familia que es el respetado porque es el patriarca de la familia y es el que todo el tiempo está diciéndole cosas crueles desde la sinceridad al resto del miembro de la familia y a ti no te queda otro remedio porque hay una relación de jerarquía y tú tienes que seguir yendo a esta persona porque es el papá, es el abuelo, es la mamá, ¿sabes? A eso me refiero, a cuando estas personas utilizan ese poder que tienen jerárquicamente en el ámbito en el que ellos dicen estas verdades crueles y saben que la otra persona no les va a refutar. ¿Por qué? Porque son el rol que tienen es un rol superior y entonces no les van a poner el límite y al final hay que seguir acudiendo a ti porque por lo que sea eres el jefe de la empresa, el jefe del departamento, el jefe del área o eres mi mamá, eres mi papá, eres la persona que mantienes la casa, como sea, tengo que seguir escuchando tus verdades crueles. Claro, para mí realmente no es una situación sostenible en el tiempo. Me da muchísima pena la gente que lo ve así, ¿no? Lo ve como que no hay otra forma que no sea sostener esto. Pero eso para mí siempre tiene que ser coyuntural. Si tú tienes un jefe que tiene esas características, un jefe, no estamos hablando de un compañero de trabajo que es una piedra en el zapato, sino una persona que está por encima de ti, ¿qué circunstancias te pueden llevar a que tú tengas que aguantar eso constantemente? Pues si no es algo
circunstancial, ahora mismo estoy en este trabajo porque tengo esta meta, porque necesito el dinero para X motivo, porque necesito los papeles, porque necesito, vale, es tolerable, pero que años vista esto tenga que ser así, es una situación precaria. Si lo es en una relación de parejas que claramente es una persona víctima, que no tiene la fortaleza como para salir de ahí. Si es en una relación de amistad, 3/4 de lo mismo. Probablemente es alguien codependiente emocional que como mismo depende de una pareja, depende de una relación de amistad y tampoco es un pronóstico atractivo. Y bueno, las personas que sí quizás tienen un poquitico más de fortaleza, tienen que saber que hay vida más allá de esa dictadura de la sinceridad. No tiene por qué ser así, sobre todo siempre poner a esa gente delante de su espejo. Si es alguien que va de superior y que no tiene ningún defecto y que no tienes nada que le pueda señalar, realmente la crueldad que hay detrás de esa sinceridad es el primer defecto que le puede señalar. Hace ya un tiempo, una de las personas que yo tenía cercanas a mí que tenía y sigue teniendo esta situación, lo que le dije fue eso, hice un comentario inadecuado que no era ni siquiera conmigo y yo me tiré y dije, pero qué cruel eso, ¿no? ¿Por qué dirías algo así? Ya, no dije nada más. Por supuesto, esta persona no dio 3 pasos atrás y dijo, ay, discúlpame, no me di cuenta. No, porque es bastante patológica. Pero con ese comentario, por lo menos ya sabe que yo soy capaz de detectar sus intenciones detrás de eso. Tú identificas lo que él está haciendo. Exacto. Y entonces, con ese comentario, yo creo que como mínimo, esto es muy egoísta porque no le solucioné la vida a la persona que estaba haciendo. Pero a ti ya no te lo puede hacer. Exacto, pero ya a mí me identifica como una persona a la que yo la puedo poner delante del espejo y yo puedo decir, ¿has visto lo que acabas de hacer? Esto es lo que se está viendo, lo que yo estoy viendo es una persona cruel. Y eso tiene que ser un paso de avance para luchar contra esa situación tan incómoda. Sí, porque luego está por otra parte que muchas veces las personas que hacen daño y disfrutan haciendo daño no quieren reconocerse como personas dañinas. Claro, o sea, a nadie le gusta ser el malo. Sí, hay una serie de características que obviamente son negativas y que tú no quieres reconocer. Pasa con muchas cosas, o sea, pasan con actitudes machistas, racistas, que yo misma, por ejemplo, yo diría, no, yo no soy racista. Y si hay alguna cosa que yo hago en mi día a día que puede ser un acto de racismo y alguien me enfrenta a eso, mi primer objetivo, aunque 5 minutos después diga, sí, es verdad, ahí cometí un error, mi primer objetivo es, no, eso no es un acto de racismo, eso es cualquier cosa. Sí, es justificar el acto. Que incluso es eso, que estas personas, cuando tú las pones enfrente de su espejo, por lo menos contigo, y a lo mejor tocará hacerlo de uno en uno, porque no hay una solución para que cambie o modifique su conducta de forma general, pero si cada uno de nosotros puede identificar esta actitud en alguien y ponerlo frente al espejo y decirle, lo que estás haciendo es muy cruel, estás siendo ahora mismo una mala persona, yo estoy segura que eso mínimo contigo le va a dar un stop, porque es que a nadie nos gusta ser el malo. Aunque lo estemos disfrutando internamente, o sea, queremos que se nos reconozca como buenas personas, como positivos. Claro, por eso lo disfrazan con la sinceridad. Claro. Estoy siendo cruel contigo, pero voy a excusarme en que estoy siendo sincera contigo para poder ayudarte para que tú mejores, no te lo tomes mal. A menos que seas un sociópata, o sea, la sociopatía, esta persona va a decir, bueno, sí, a mí qué me importa y lo hago, y si te hago daño 3 veces me da igual. Sí. Pero una persona que esté en el rango de lo que es, abro comillas, normal, aunque esté disfrutando y aunque lo esté haciendo desde la más pura maldad, no va a querer que se le reconozca como que es malo. Entonces, por eso es que se da esta misma medalla de yo soy sincero, e incluso lo acotan como una actitud súper positiva. Sí. Como que lo bueno es ser así, o sea, la sinceridad por encima de todo, no importa lo que tú estés diciendo, como te lo esté diciendo, es lo bueno. Quien no sea sincero así como yo soy contigo es la persona que está equivocada, ¿entiendes? Y tú tienes que aceptarme esta sinceridad porque yo lo estoy haciendo para demostrarte a ti algo que a lo mejor tú no has sido capaz de entender. Sí. Lo voy a hacer de la manera más cruel porque es de la mejor manera que te va a llegar. Y todas son actitudes maliciosas, o sea, no reconocerlo, venderte como que es positivo, decir que como cuando la frase está que el conocimiento con sangre entra, sí, es justificar la letra con sangre entra, sí. Es más o menos lo mismo, o sea, estoy siendo cruel así contigo, pero para que tú reacciones y para que tú entiendas lo importante de mi verdad.
Y es una crueldad gratuita, realmente, porque yo pienso que cualquier cosa se puede decir de una manera que tú no le hagas daño a otra persona. Aunque el contenido sea algo que le vaya a provocar un malestar, la forma en la que tú das ese mensaje puede ser empático, puede ser un poco más asertivo y no siempre tienes que decir algo que caiga bien o que le guste a la otra persona, pero el cómo decimos las cosas es tan o más importante que el contenido del mensaje. Y la verdad realmente es muy subjetiva. ¿Qué tanta certeza tienes de que lo que estás diciendo es real? O sea, vamos a ponernos en la piel de una persona que es extremadamente sincera y que por motivos que ahora mismo no estamos analizando, pero que pueden existir, porque nosotras tampoco tenemos la verdad absoluta. Genuinamente esa persona no está intentando hacer daño, simplemente tiene como un sentido muy estricto de lo que está bien y lo que está mal y quiere que se cumpla rajatabla porque su código de vida es como que hay que hacer las cosas bien. Y esa persona, por falta de empatía, obviamente, no, eso sí no es discutible, no es capaz de no ser sincero, porque genuinamente cree que está intentando ayudar, pero ¿qué tanta certeza tienes de que lo que tú estás diciendo es lo correcto? No sé, ahora mismo no se me ocurre un ejemplo, sí, no se me ocurre, porque cuando yo me pongo así, que se me pone la mente en blanco, no se me A ocurre. mí se me puede ocurrir ejemplos de verdades absolutas que tú le puedas decir a alguien, pero es el cómo. O sea, una gente alcohólica. O sea, la verdad, el alcoholismo es un hecho, se ve, se nota. El alcoholismo es una enfermedad autodiagnosticada. Esa es la base del alcoholismo. Entonces, independientemente de que esa persona sea alcohólica, si no has llegado al punto de reconocerlo, lo puedes ayudar, lo puedes guiar, pero la base de esto, desde el programa de 12 pasos de Alcohólicos Sí. Anónimos, tienes que autodiagnosticarte, autopercibirte como alcohólico. Entonces, que tú, lo que es objetivo es que tú le digas a una persona, tienes un problema con el alcohol. Eso, sí. Exactamente. Ajá. Eso es lo que... Pero incluso en ese escenario en el que estamos hablando de una verdad cuasi objetiva, porque yo desde fuera estoy viendo los conflictos que a ti te genera el alcohol en tu vida, y aún así yo puedo no tener razón, porque no es que tú no seas alcohólico, es que no has llegado todavía al momento de tu vida, no has hecho la catarsis que necesitas hacer para poder empezar a sanar. Hay gente que se muere de enfermedades y el alcohol te puede matar como cualquier otra enfermedad. Pero bueno, buscando un ejemplo Sí. de una cuasi verdad, pero una cuasi ya, o sea, eso, ver una persona y no ver una persona X, sino una persona que te genere ya con su hábito de alcohol conflictos a él, pero contigo. O sea, me refiero a estas familias que tienen que hablar con un padre, con un hijo, con una hija, una esposa, porque dentro del ámbito familiar ya es insostenible la conducta. O sea, ¿cómo tú te acercas a esta persona sin decirle tú eres un borracho de mierda que nos estás acabando la vida? Claro. ¿Entiendes? O sea, la verdad es esa sería la forma de decirlo sin pelos en la lengua, pero no creo que esa frase sea ni efectiva, ni que tú la estés diciendo desde el cariño y el amor, ¿vale? Esto por poner un ejemplo. Hay muchas otras cosas que quizás sean menos objetivas y sean un poco más difíciles de... Sí, sea un terreno un poco más difícil de... Pero esto yo creo que son de los casos que se ve cuando alguien está autodestruyéndose o destruyendo el entorno más cercano, cómo tú acercarte, hacer el enfoque de lo que le tengas que decir para que esta persona reaccione. Que es muy diferente a que venga alguien y te hable de tu peso corporal o de cómo lucen tus ojos, porque eso no es problema de nadie, eso no afecta a nadie. Sí. ¿Y quién dice que tú no te has visto en un espejo y sabes que tú tienes la cara así, el pelo asado, que la ropa te queda de esta manera? O sea, hay cosas en las que en ese momento tienes que decir, mi opinión va a aportar algo, lo estoy haciendo realmente porque voy a ayudar a esta persona, o lo estoy haciendo por simplemente regodearme en el placer que en me el da, placer mi que me da, opinión, claro, y que se sienta mal esta persona. Y lo mismo sería para ti reconocer cuando una persona genuinamente viene a darte una opinión para ayudarte, para aclararte, para aconsejarte, y cuando lo está haciendo para disfrutar con tu miseria. Entonces, de los dos lados hay que identificar y hay que saber cómo actuar ante estas circunstancias. Claro. Y luego está un caso que es mucho más delicado, que es cuando realmente no eres consciente del daño que estás haciendo, porque son cosas que son sinceridades que son culturales, ¿no? Que están como muy incorporadas. Yo recuerdo que
a mí ahí, cuando yo era jovencita, tenía 18 años, empecé una relación de pareja que muy rápidamente se volvió una cosa bastante estable, y ya como con 19 años, la familia y los amigos, gente cercana, empezó a preguntar que, bueno, ¿y para cuándo los hijos? O sea, a mí me parece terrible ahora mismo, con 19 años, a mí me estuviesen preguntando eso, pero yo estuve desde los 19 hasta los 20 y pocos recibiendo esas preguntas a diario. ¿En serio? Y era, sí. Y entonces, claro, este es otro tipo de sinceridad, porque no es la sinceridad, te estoy dando mi opinión. Sí, es de te estoy dando mi opinión, porque no era simplemente la pregunta, era, bueno, pero ya. Era cuando la pregunta es un cuestionamiento. Sí, exacto, y una invitación a una cosa que luego nadie se va a encargar de eso. Y entonces eso entra en el terreno quizás no tanto de la sinceridad, pero es de la opinión inadecuada. Y entonces esa misma pregunta que a mí me acompañó durante los primeros años de mi vida de una forma muy inadecuada, se ha ido transformando a medida de que ahora que ya tengo 34 años, ya entonces la gente da por hecho que yo no voy a tener hijos. Como mismo a los 22 creían que ya yo tenía que ser madre de trillizos, ahora entonces es como, bueno, si tienes ya 34, es que tú no quieres tener hijos. ¿Ya no te lo preguntan? No, ahora hablan de mí como que yo no voy a tener hijos. Vale. Y entonces cuando digo, bueno, pero no lo sé, a lo mejor los tengo. Ah, pues yo estaba convencida de que tú no ibas a querer tener hijos, pero de verdad, tú a estas alturas. Y es como opiniones que no te estás dando cuenta, y esto ha venido desde los extremadamente sinceros hasta personas que no tienen esa característica, pero que tampoco son conscientes de que eso es una opinión, que es una cosa, es un tema muy personal. A mí me pasó muchos años, lo mismo que te pasó a ti con el peso. Ya no tengo el tema del peso, ahora tengo el tema de que la gente me dice, yo realmente esto no sé lo que vaya a pasar aquí, en fin, pero es algo muy personal que me fastidia muchísimo. Yo creo que es de las pocas cosas que me sacan de mi zen que alguien venga a dar su opinión sobre ese tema que es mío, que me corresponde solamente a mí. A mí me pasaba lo contrario, o sea, creo que todavía me encuentro con alguien que después, claro, de llevar un montón de años con mi pareja y ya después de los 35 sobre todo, pero ya me lo preguntaban como que, ¿y ustedes no van a tener hijos? Pero ya era como que, porque ya llevan mucho tiempo y ya tú estás un poco vieja, es como que, ya sí, era como más cuestionando de te vas a quedar sin eso. Sí. Ya no tanto de, oye, ¿los hijos para cuándo? No, ya es como, ¿y ustedes no van a tener hijos? ¿Y ustedes no tienen hijos? E incluso hay gente que me dice, ay, pero, o sea, que no paran en la pregunta. Le digo, no tenemos ni pensamos tenerlo. Ay, pero tú estás segura. Ay, pero, o sea, ya te estoy diciendo, con la edad que yo tengo, con el tiempo que llevo con mi pareja, los dos estamos más que seguros. Si ya hemos llegado aquí y no lo hemos tenido, por algo será. Porque ya a veces me dan ganas de decirles, no, es que somos estériles. No, es que yo tengo cáncer de útero. A ver si eso les ofende o les apena o algo. Porque yo soy incapaz, o sea, a mí puedo pensarlo, pero de pensarlo, como dice, la conexión de cerebro-lengua, yo ahí paro. A mí no me importa, y como mismo tampoco me importa si lo tienes a los 19 años, o sea, lo decidiste tener joven, asunto tuyo, porque yo no te lo voy a criar. Sí. Yo no te lo voy a cuidar, yo no lo voy a llevar a ningún lado. Entonces, lo mismo cuando ya veo una persona que tiene una cierta edad y no tiene hijos, no me cuestiono por qué los tiene, no los tiene, los quisiste tener, y entonces me parece muy imprudente de parte de las personas cuando hacen esas preguntas, porque han normalizado que todo el mundo tiene que tener el mismo tipo de vida, el mismo tipo de familia, y no. Sí, a mí en el trabajo, bueno, fue eso reciente, que estaban hablando del tema de licencias de maternidad y paternidad y de medidas que se toman desde el gobierno para poder ayudar a la conciliación familiar. Y entonces esta persona en cuestión me dice, bueno, tú eso no te interesa porque tú no vas a tener hijos. Qué feo eso. Pero bueno, esto es un sesgo, evidentemente está mal, está muy mal. Cometes el error de hacer ese comentario. Dije, bueno, no sé, a lo mejor los tengo. Ah, pero tú... Y a partir de ahí siguió, y entonces era como enredándose dentro del fango, bueno, pero es que como ya tú tienes una edad, y seguía yo como, ya, ¿por qué no te das cuenta de que cometiste un error, metiste la pata? Todos lo hacemos, ¿eh? Esto no es una cosa... Sí, claro, no pero ahí lo que iba era, no sabía, ya sigue tu vida. Sí, exacto, y vamos a fingir que esta conversación no ocurrió, pero era como seguir dando opiniones, porque claro, si tú sí vas a... Entonces yo te tengo que decir ahora
todo lo que representa que tú a esta edad decidas, no decidas, y entonces se convirtió en una conversación tan personal y tan inadecuada. Claro, esta sí es una persona, específicamente es una persona que es de la yo no tengo pelos en la lengua, me encanta además, y si se me sale alguno de casualidad me lo arranco, porque los pelos en la lengua no están permitidos. Pero parte de eso, de la miriada de complejos y de cosas que no quiere que le pongan delante en su espejo a esta persona. Cuando son así, olvídate. Y como le encuentres el punto débil, luego entonces se victimizan. Porque como tú encuentras la forma de ponerlas en su sitio, entonces luego te van a virar y la cruel eres tú. Y lo que le has dicho que es feo. Claro. Y ella lo único que intentaba era ayudar. Porque tienen la piel muy fina y entonces como se toman muy fuerte cualquier cosa que les diga, son capaces hasta de llorar. Sí, por eso entonces, se victimizan. Y claro, tú quedas mal porque está llorando. Pobrecita. Pues ser sincera, mira cómo le... Y ella lo que te quería era ayudar, porque después de todo, entonces, su sinceridad cruel era una ayuda que tú obligatoriamente tenías que aceptar. Y cuando tú refutas eso, pues tú eres la mala persona. Ellos nunca son las malas personas porque incluso disfrutando de su maldad, quieren verse como buenos. Yo creo que hemos tocado un tema que puede ser perfectamente nuestro próximo capítulo y que lo vamos además a abordar desde la pura experiencia de ambas, que es el tema de la no maternidad a ciertas edades. Pudiera ser un buen tema. Yo creo que eso va a ser el próximo tema, así que si han llegado hasta aquí y les interesa o conocen de alguien que les importe este capítulo, sean sinceros, con empatía, comenten y aquí estaremos el próximo domingo. Hemos sido Jenny y Lali. Chao. Chao.